Es la Filocom, el día ha empezado, una fiesta de saber, aquí todo está hablado. La filosofía vibra en la sin pared, el conocimiento vuela sin límite ni red. Desde el amanecer hasta que caiga el sol, pensamiento de razón al ritmo del control. Frente a la pantalla o en la virtualidad, sabiduría que rompe toda realidad. Filocom, un festival global y anual, te conecta las mentes del mundo hispanohablable. Aquí no hay barreras, no hay distancia real, la filosofía en la red te lleva a cualquier parte. Gracias a la tecnología, aquí no hay frontera. Pensamos juntos, mente abierta allá afuera. Desde un rincón hasta el cosmos en expansión, Filocom nos une en una misma visión. Cada año volvemos a reencontrarnos, sabios y pensadores listos para inspirarnos. Es filosofía en la red, sin fronteras ni fin, donde el saber se comparte en un eterno festín. Filocom, el día nos eleva, un festival que el conocimiento se entrega. La red es el puente, conecta cada voz, el saber nos une. Aquí estamos tú y yo. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches si nos ves en manera diferida a la Filocom 2024, la fiesta de la filosofía en la red. Es una semana dedicada a la filosofía, a enaltecerla, a hacerle ver, a compartir la utilidad, esta utilidad que a veces queda en entredicho con la filosofía, pues bueno, a través de la Filocom, de diferentes conferencias, charlas, mesas de análisis, conversaciones. Queremos hacer palpable la filosofía de una forma no tan compleja, porque tiene también este mote, la filosofía, aparte de que es inútil, suele tenerlo de que es compleja, enredosa, medio... Y bueno, nosotros tratamos a través de los diferentes ponentes, de los grandes expositores y expositoras de la filosofía en español, pues hacerles llegar al público en general y también a los doctores, a los expertos y expertas, que la filosofía, pues bueno, también tiene y se puede comer y se puede disfrutar de cierta manera. Antes de arrancar y dar la bienvenida pues, al moderador de la mesa de hoy, de la charla de hoy, y así como a nuestro panelista, comentarte que, bueno, que aquí está apareciendo el registro para que vayas y te registres a la Filocom, o si no, aquí está el código QR para que también lo escanees y vayas a ello. Este registro es importante por dos cosas principales. La primera, porque, bueno, a través del registro nosotros estamos mandando correos electrónicos con el programa, novedades, anuncios, cositas así que te pueden interesar si es que estás interesado en la Filocom, así que te invitamos a que vayas a ello, te registres, nos dejes tus datos para pues estarte actualizando con toda la información de todos los eventos que tenemos programados para esta semana de la filosofía. Asimismo, la Filocom tiene la ventaja, tiene el plus de que puede entregar y va a entregar constancias con valor curricular, tanto por conferencia individual como por conferencia o por todo el congreso. Para alguna de estas dos citaciones es importante que hayas hecho tu registro porque te va a llegar un número de pedido, así dice, número de pedido. Este numerito lo tienes que guardar y después al inicio y al final de las charlas aparecen unos códigos QR o una página de internet en la cual, bueno, puedes entrar, vas a poner este número de registro, la charla a la que asististe y con eso macheamos a posteriori que estuviste en la conferencia. Es importante que el registro lo hagas tanto al inicio como a la salida. Para nosotros, bueno, vamos a cotejar esas dos entradas y con eso saber que te podemos expedir ya sea tu constancia individual o en este caso, o si llegas al más del 70% de la asistencia de toda la Filocom, a la constancia de todo el evento. Pues sin más, dejándote aquí el registro de una vez, le doy la bienvenida bueno, lo tuvimos hace ratito, lo acabamos de tener, al buen Edgar Hernández Cruz. Él es licenciado en Filosofía por la UNAM, con una especialidad en Filosofía en la Cultura. Es maestrante de la Filosofía de Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Chiapas, en México, y en esta ocasión, pues bueno, nos va a acompañar aquí a moderar la mesa del ponente que tenemos invitado. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Miguel Ángel, de nuevo, gusto en saludarte. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como bien dices. Y pues ya aquí listos para escuchar a Vladimir. Excelente, pues adelante, preséntanos al Vladimir y a su charla, porfis. Ok, bueno, pues un saludo a todos los que nos acompañan en distintas regiones en este encuentro sobre filosofía, que en este año tiene por tema el encuentro de dos mundos, Europa y América Latina, y qué mejor y qué mejor marco para hablar de eso que esta charla, esta ponencia sobre aprender filosofía o aprender a filosofar en el siglo XXI. Y digo que se enmarca en el tema del encuentro de dos mundos porque nuestro ponente, Vladimir Sosa Sánchez,
nos va a hacer una disertación a partir de Kant, a partir de una idea interesante de Kant. Entonces, pues tenemos por un lado un filósofo alemán y tenemos aquí comentando a nuestro filósofo que nos acompaña desde Perú. Entonces, bueno, Vladimir Sosa Sánchez es docente de Filosofía y Ciencias Sociales y Religión. Ha cursado la maestría en Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. En 2023 publica su libro Educación y Pensamiento Crítico. Es autor de Filosofía en la Red y es coordinador del grupo de investigación Antonio Gramsci, de investigaciones en Filosofía en la Red. Bienvenido, Vladimir, y adelante, todo tuyo el micrófono. Si quieres, antes, Vlad, de comenzar, perdón, Escar, comentarles a todos, a todas, que nos hagan llegar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas durante la conferencia de Vladimir, que bueno, al final de la charla vamos a tener una mesa de discusión, una mesa de debate, en donde iremos formulando las preguntas que nos vayan haciendo. También es importantísimo, ahorita ya se reportó el buen Camilo, con gran apoyo para Vladimir desde Santiago de Chile, así que, bueno, él es miembro también del grupo de investigación que coordina aquí el buen Vladimir, así que todos los ánimos desde Chile a Perú. Y ustedes háganos saber sus comentarios, sus saludos, sus mensajes, díganos desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven, para nosotros al final pues irles leyendo todos sus saludos a Vladimir para que se nos anime, se nos llene de energía y nos motive aún más. Así que, Vladimir, ahora sí, sin más, vamos a ello. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a Filosofía en la Red, sobre todo por esta oportunidad, tanto de poder coordinar un grupo de investigación, como ya se ha mencionado, así como estar el día de hoy en la Filocom, que es un evento trascendental, particularmente de la filosofía. Y el día de hoy yo voy a hablar, voy a un poco a elucidar pues este tema de la enseñanza de la filosofía o enseñar a filosofar en el siglo XXI. Y es un tema bastante, por así decirlo, que quizás pueda sacar chispa, pueda sacar un poco de roncha, como se dice coloquialmente, por el mismo tema de esta dicotomía de pronto que podamos encontrar. Pero vamos a hacer el día de hoy pues unas reflexiones a partir de esta frase de Immanuel Kant, sobre todo que esboza en la Crítica a la razón pura. No se puede aprender filosofía, tan solo se puede aprender a filosofar, ¿no? Entonces, es verdad que si bien es cierto, Immanuel Kant esboza este aspecto en temas pues en una época ilustrada, en una época pues donde él realizaba también sus reflexiones acerca de ello, ¿no? Pero es necesario también entender que el aprendizaje de las diversas teorías, de la filosofía en sí, ¿no? El estudiante pueda estar filosofando, podemos empujarlo de alguna manera pues a filosofar, a pensar, a reflexionar. Hoy, ¿qué tan necesario es? Sobre todo partiendo desde mi país, Perú, donde no tenemos filosofía en la educación básica regular. Fue quitada ya hace ya 20 años, poco más de 20 años, hacia el año 2001, ¿no? Entonces, por una serie de cuestiones políticas particulares, que mejor no menciono el otro tema porque de pronto nos censuran, pero por razones básicamente políticas, ¿no? Entonces, pero esto ha mermado y básicamente pues ha ido cortando el tema del pensamiento crítico, ¿no? Generar un pensamiento más autónomo, un pensamiento más libre, ¿no? Y es por ello que planteo pues esta necesidad también. Aquí en el Perú, a través de la Asociación de Docentes de Filosofía del Perú, pues se está tratando de llegar un poco la filosofía e impulsando un poco el tema de volver la filosofía hacia nuestras aulas. ¿Por qué? Porque es una necesidad concreta y que apremia bastante, sobre todo en nuestra juventud, en la adolescencia, en la niñez. Esto que de pronto en muchos países pues ha sido bastante fructífero, el tema de la filosofía para niños, que vamos a hablar el día de hoy. Y básicamente pues voy a separar esta conferencia en algunos tópicos, ¿no? La filosofía para niños, el pensamiento crítico, que son dos elementos muy importantes, pero no sin antes partir de esta frase y sobre todo pues cómo este encuentro llega con Hegel
y posteriormente, pues cómo esto se desemboca, cómo va a desembocar en el siglo XXI, porque estamos hablando de 1700, estamos ahora en el año 2024, entonces tenemos que ir repensando, no quedándonos en el pasado, sino ir repensando las nuevas formas de diálogo y debate filosófico que nos pueda permitir a nosotros hoy en el siglo XXI poder pensar la filosofía de una manera ya más global. Planteo esta pregunta inicial, ¿no? ¿Qué tan actual puede seguir siendo esta frase en el siglo XXI, donde la virtualidad está imperando? Es verdad que la virtualidad ha venido para quedarse en sus diferentes facetas. Tras la pandemia, pues se ha introducido en nuestro quehacer diario, ¿no?, el tema de la virtualidad. En muchos lugares, en muchos países, como el mío, por ejemplo, ante hay un evento de gran magnitud, como lo está o lo va a ver en estos días, pues se paraliza y mandan a todos a la virtualidad. Entonces, de alguna u otra manera, pues la virtualidad llega a un punto, pero ahora el hecho mismo de que aprendan o no aprendan los estudiantes en la virtualidad, y ese es otro tema que habría que analizar y nos encantaría en algún momento posiblemente, pues analizar el tema de la educación virtual, etcétera, ¿no? Pero volviendo a este asunto que nos embarga el día de hoy, pues la filosofía es una actitud vital. Es particularmente una actitud vital que se va a desarrollar a lo largo de nuestra vida. Todos los niños, todos los jóvenes, pues tienen este elemento esencial, ¿no?, que no se limita básicamente pues a la enseñanza en el aula, porque la filosofía no necesariamente tiene que ser desarrollada en el aula, ¿no?, sino que por el contrario, ¿no? Observamos, por ejemplo, ¿no?, observamos que los primeros filósofos, ¿no?, por ejemplo, Sócrates desarrollaba su filosofía o conversaba, ¿no?, en la plaza, ¿no?, en los lugares donde efectivamente pues se encontraba la gente, ¿no?, en el mercado, paseando. Entonces ahí se desarrollaba el diálogo filosófico, porque no puede haber filosofía sin la pregunta por la filosofía. No podemos hacer filosofía sin preguntarnos, ¿no? Tiene que haber siempre una interrogación, que es necesaria, es importante. Los niños, por ejemplo, lo hacen. Quienes tengan niños en casa o quienes los han tenido de pronto, siempre los niños a veces para los adultos, que es obvio, pero para los niños no. Los niños comienzan a preguntar y a repreguntarse sobre el mundo, sobre lo cotidiano, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre lo cotidiano, ¿no?, comienzan a preguntarse sobre lo cotidiano, sobre aquello que sucede, ¿no?, sobre aquello que sucede, ¿no?, sobre aquello que aparece, ¿no? Pero para los adultos, esto simplemente, pues es algo muy obvio. Por ejemplo, ¿no?, ¿por qué ese carro es rojo? O por qué, digamos, las nubes están en el cielo y no acá. Entonces, lo que para nosotros habitualmente puede ser tan obvio, y a veces, o muchas veces, a los niños simplemente los silenciamos. Estás preguntando tonterías, o estás preguntando algo fuera de lugar, o no te parece tan obvio esto ¿no?, que el carro sea así o que ande, ¿no? Pero los niños están preguntándose, están cuestionándose. Y si nosotros como adultos no nos percatamos y no nos damos cuenta de que son inicios, son esbozos, son chispas, ¿no?, filosóficas, ¿no?, son preguntas que van naciendo, son cuestionamientos que ellos se van teniendo. Si no tenemos claro esto, entonces como que vamos mochando desde un inicio, desde sus inicios infantiles, pues esta capacidad de poder preguntar, de poder cuestionarse. Llegan a la secundaria, ¿no?, y el profesor está pues haciendo clase. Muy bien, muchachos, preguntas, y nadie pregunta nada. Porque como de niño nos han dicho, nos han metido el chip de que cuando preguntas es obvio lo que estás preguntando, o no es algo interesante lo que preguntas, entonces pues ya nadie pregunta nada. Ya no pregunto porque de pronto el profesor piensa o va a pensar de que es obvio. O sea, nos hemos quedado con ese pensamiento infantil, evidentemente, donde nos dijeron los adultos, pues lo que te preguntas es muy obvio, ¿no? Es algo que tú puedes ver, que tú puedes comprobar y ya está. Entonces, quitamos y castramos esa capacidad que tienen todos los niños, todos los jóvenes,
todas las personas que estamos ahora siendo adultas, jóvenes, más jóvenes o más adultos, pues esta capacidad de poder preguntar, ¿no? Hay otros lugares, momentos donde los padres de pronto, que ya se dan cuenta de esto, pues aunan y asusan para que siga preguntando. Muy bien, no te cases de preguntar, pregunta, ¿no? Pregunta todo lo que quieras, pero no sucede en todos los casos. Por eso es que, eh, frente a todo ello, ¿no? ¿Podemos usar la virtualidad también para filosofar? Claro que sí, lo estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? No voy más allá para que no me digan que tiro piedra, pero es importante, es necesario, es una herramienta fundamental la virtualidad, pero hay que saberla usar. Hay que saber pensarla muy bien, hay que saberla, pues, colocarla muy bien. De pronto que eh, para que no solamente sea una herramienta, sino también sea el vehículo, ¿sí? El vehículo necesario para poder llegar a muchísimas personas. Ahora nos está viendo Camilo, por ejemplo, de Chile, y así nos van a ver, nos ven de Argentina, nos ven de México, etcétera, de todo el globo. ¿Por qué? Utilizamos la herramienta como una necesidad también, ¿no? Pero claro, no es un imperativo que sea netamente una necesidad, ¿sí? Pero que es un vehículo para poder llegar, ¿no? Es un medio para poder llegar a un fin. Por eso Kant usaba esta frase. Ahora, tenemos ahí la frase sapere aude, ¿no? O sea, atrévete a pensar, atrévete a saber. A mí, una de las cosas que particularmente me han llamado muchísimo la atención es este atreverse, esta palabra atreverse, ¿no? De ser atrevido. Puede ser atrevido para lo malo, pero es importante que aprendas a ser atrevido, aprendamos a ser atrevido para lo bueno. Atrever, pero ¿qué puede ser o a qué podemos llegar de ser atrevidos para lo bueno? Atrevernos a pensar, atrevernos a buscar la verdad, atrevernos a no sentirnos saciados eh, con lo que encontramos, sino que encuentro algo y que sea ese punto de partida para continuar, para seguir, ¿no? Que no me sacie. Por eso la filosofía es una búsqueda incansable, insaciable de la verdad, ¿no? Por eso es que no acumulo cosas, no acumulo información, pero sí voy acumulando conocimiento, ¿no? De forma crítica, ¿no? No de forma acrítica, ¿no? Ejercito mi razón, voy ejercitando y me atrevo no solamente a pensar, ¿no? No solamente a saber, sino atreverme también a preguntar, ¿no? O sea, este sapere tendría que ya trasladarse, ¿no? A ese, aprende a cuestionar, ¿no? Atrévete a cuestionar, atrévete a ir más allá, a romper tus propios límites, no limitarnos únicamente hasta a un punto, sino ir más allá. Ahora bien, como lo mencioné hace unos minutos, respecto a esta dicotomía, pues si bien es cierto, Kant esboza de que eh, nadie puede enseñar filosofía sino filosofar. Kant va a decir una cosa bien, bien singular, una de las cosas que yo he podido sacar de Hegel, perdón, ¿no? Es que él menciona, dice, ¿no? Se aprende viajando, ¿no? ¿Cómo se aprende a viajar? Viajando. Pero el viajar no es independiente de los lugares a los que viajo, ¿no? ¿Por qué? Por eso, del mismo modo, dice, no puede existir un filosofar sin contenido. Allá nos habla del contenido. No podemos aprender a filosofar sin primero no haber enseñado o aprendido filosofía, porque el filosofar mismo, ¿no? No es otra cosa que la reflexión sobre los contenidos filosóficos. No se puede filosofar en el vacío, claro, pero Kant no iba necesariamente bajo ese sentido, que si bien es cierto, podría interpretarse así, ¿no? Sin embargo, Hegel le hace la contrapartida. Pues es importante el diálogo, ¿no? Como bien nos han colocado, es importante ese diálogo, participar del diálogo, participar en esta conversación no tan menuda, pero de alguna manera es que complementa lo que de pronto le faltó decir a Kant. Y es verdad porque Hegel, si bien es cierto, nos menciona este aspecto de que no se puede filosofar sin contenido o sin vacío, en el vacío. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque también es necesario y es importante elaborar un sistema filosófico que nos permita aprender a filosofar, pero que con ideas que respondan a las problemáticas de nuestro siglo, ¿no?
pero que a la vez se trasciende el espacio-tiempo, pero sin dejar de lado el estudio de los filósofos, de algunas ideas, no todas, evidentemente quizás me puedan servir para algún aspecto cotidiano, pero, pero sí esbozar algunas ideas y extraer algunas ideas y poder contrastarla. Por eso es que tenemos una tarea titánica. Hoy por hoy tenemos una tarea titánica. ¿Por qué? Porque nos invita y es necesario pues que nosotros podamos no solo hacer filosofía, sino enseñar el contenido, o sea, la historia también de la filosofía, pero trasladándolo, aterrizándolo a nuestro siglo XXI, a nuestra cotidianidad, a lo ser, digamos, al ser cotidiano. Por eso es importante que primero los estudiantes, claro, aprendan filosofía, ¿no? Aprendan los contenidos filosóficos, ¿ya? Pero que mientras que voy aprendiendo los contenidos filosóficos, voy dando respuesta también a lo cotidiano, ¿no? Es decir, no puedo dejar el nivel histórico a un lado, sino o del filósofo, porque el filósofo escribe en una época, da respuesta en una época determinada, concreta, no lo hace en el vacío tampoco, sino que todos tenemos una historia, y bajo esa misma historia es que comenzamos a hacer, ¿no? Y comenzamos a vivir también. Y es por eso que no se le puede desligar de la historia misma al filósofo, porque él pertenece a una historia concreta. Y esa historia concreta, él da respuesta concreta frente a las problemáticas de su tiempo. Razón por la cual es necesario también que cuando nosotros enseñemos la filosofía, coloquemos la historia concreta del filósofo, pero la idea, y extraigamos la idea y la traslademos al siglo XXI, ¿no? Y armar el debate, ¿no? Armar el debate con los estudiantes acerca del problema de la libertad, si realmente somos libres, no somos libres. Hay un programa dentro de Filosofía en la Red que habla acerca de esa libertad, acerca del libre albedrío. Los invito a verlas, pero también es importante que nosotros nos cuestionamos si realmente somos libres. Ahora, ¿qué filósofo habla acerca de la libertad? Podemos hablar acerca también inclusive de la obediencia, ¿no? Acerca de la obediencia podemos leer, ¿no? Acerca de la desobediencia civil, ¿no? Etcétera. Podemos leer también acerca sobre la libertad, ¿no? Entonces, hay tantas interrogantes, por ejemplo, que nosotros podemos tener, hablemos sobre la muerte, ¿no? Podemos irnos después a, hablar, a mirar un poco qué es lo que dice Sartre sobre el existencialismo, ¿no? Entonces, un montón de cosas, y lo podemos trasladar, y podemos generar el debate con los estudiantes, y los alumnos, más que de pronto aburrirse, pues lo vas a tener en vilo porque son problemas cotidianos que ellos pasan, ¿no? Son problemas que ellos lo ven día a día, el trabajo, ¿no? Marx, etcétera, o sea, la familia, Engels, hay un texto conjunto, ¿no? Acerca del tema de la familia. Entonces, y son bastantes, o sea, no solamente es limitado, ¿no? Por ejemplo, la historia de San, ¿no? De Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, ¿no? El tema de la desobediencia, por ejemplo, ¿no? Por desobedecer a sus padres, ¿no? Se metió al monasterio, terminó siendo filósofo, entonces, ¿es bueno obedecer? ¿No? O sea, ¿hasta qué punto? ¿A quién obedecer? Entonces, son cuestionamientos que nosotros nos podemos plantear, que lo trasladamos a la vida cotidiana, tomando en contexto, como les decía, no solo lo que es el filósofo, sino también el contexto histórico en el cual vivió. Ahora, hay tres cosas muy importantes que son el desarrollo de la curiosidad, ¿no? El desarrollo de la curiosidad, que es fundamental, son tres cosas: el desarrollo del asombro y el desarrollo del cuestionamiento. En estos tres desarrollos, tanto del asombro como de la curiosidad, primero somos curiosos. Buscamos y somos curiosos por naturaleza. Todos nosotros de alguna u otra manera pues andamos mirando, observando, y cuando son pequeños más todavía, porque un niño pequeño, muy pequeño, le pones una pelotita roja y le mueves de derecha a izquierda y el niño no sabe hablar, pero mira, observa o mira o sigue con la vista la pelota roja, derecha a izquierda, arriba abajo. Veo porque yo lo he hecho con mis hijos, por ejemplo. Entonces, curioso, la curiosidad. O si no, tú escondes un objeto dentro de una olla, nadie te ve y llamas
a las personas, ¿no? A los niños, a ver, ¿qué creen que hay aquí? Y los niños van a decir un montón de cosas, ¿no? De lo que hay ahí. Como otros ejercicios que se puede realizar, ¿no? Que se pueden realizar con los estudiantes, ¿no? O de pronto, tú escondes algo, estás en clase, escondes algo, y le dicen, no toquen eso, ahora vuelvo, te vas. Van a ver que por ahí siempre va a haber uno que va a tratar de destapar esto que tenemos o que hemos dejado ahí para saber qué cosa hay ahí. Somos curiosos. Todos por naturaleza somos curiosos. El tema es que a medida que vamos creciendo, vamos dejando de lado nuestra curiosidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que volver a replantearnos, a volver a pensar. Y esto nos lleva a esa capacidad de asombro. Una vez que somos curiosos, algo nos asombra lo que vemos, ¿no? Y esto cómo puede caber aquí, ¿no? Por ejemplo, te vas a un espectáculo de magia, ¿no? O un espectáculo pues de trucos, etcétera, ¿no? Al circo donde lo den, y de pronto alguien hace desaparecer a una persona, la parten por la mitad, tú te quedas asombrado, dices, ¿y esto cómo lo hace? Y de pronto el más curioso quiere saber cómo lo hace, y lo intenta. Claro, no vayan a intentar cosas que no estén, ¿no? Que al final alguien termine dañado, pero trata de intentarlo, trata de buscar, ¿no? Porque le asombra lo que ha visto, y de pronto este asombro lo lleva a buscar cómo replicarlo. Y claro, esto va acompañado del cuestionamiento, de preguntar, ¿y cómo lo hace? Alguien desaparece una moneda, ¿y cómo lo hace? ¿No? ¿Y cómo lo realiza? ¿No? Uy, desapareció la botella, ¿y cómo lo hace? Y yo también quiero hacerlo, yo también quiero aprender. Yo inclusive aprendí hace unos meses, pues un truco con las manos también, porque lo vi también en internet y dije, ¿y cómo lo hace? Y esto me llevó pues a curiosear, porque me asombró, ¿no? Parecía que tenemos 10 dedos, ¿no? Pero te aparecía un dedo 11, pero es una ilusión óptica, ¿no? Pero te lleva a esto pues a preguntarte, a cuestionarte, ¿no? ¿Cómo lo hace? Yo también quiero aprender. Entonces, esto es importante que lo podamos alimentar, podemos enganchar a los estudiantes, a los niños, ¿no? Acá me preguntan que haga su truco. Bueno, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo bien. Por eso que me acordé que hacía el truco. Creo que era así, no me acuerdo bien, pero que salía. Pero bueno, entonces, algunos libros de Matthew Lipman, hablando un poco de la filosofía con relación pues a los niños, que es necesario. Yo, muchos, como mi persona, pues tenemos una cierta envidia sana a otros países que han desarrollado, no solo en programas oficiales, sino también en programas extraoficiales, filosofía para niños. Aquí en el Perú todavía hay cierto recelo con el tema, sobre todo de llevarlo a la edad infantil, ¿no? Cierto recelo. Pero una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención son los textos de Lippmann, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá unos que a mí me llaman mucho la atención, muy representativos, el tema, pues, ¿no? De el descubrimiento de Harry, ¿no? Luego está nous, ¿no? Es una palabra griega también, ¿no? Nos obliga a todos a pensar, nos ayuda a decidir un poco esta jirafa indecisa, ¿no? Y también Pixie, ¿no? Ahí tengo, dice, tiene un notable, ¿no? Efecto en el desarrollo de la autoestima, ¿no? Favorece el respeto y la tolerancia, ¿no? Son textos, son novelas, son cuentos pequeños, ¿no? Como Kio y Gus, ¿no? La historia en estos amigos, pues, nos invitan un poco a reflexionar, a pensar sobre la percepción, ¿no? De la mano hace ciertas analogías, etcétera. Y como ella tenemos, de Matthew Lipman son algunos, hay muchísimos más todavía que los podemos encontrar en internet, ¿no? Pero que ha servido para el programa de filosofía para niños, ¿no? Yo lo encontré, no es por hacer cherry, pero es verdad, está en México, ¿no? Creo que hay una sede central allá, en México, acerca de la filosofía para niños, y hay cafés filosóficos, y de verdad que hay mucho bagaje cultural en ese aspecto. Decía de la envidia sana y que es importante porque enseñas un poco a los niños a través de cuentos, de historias, claro, son niños pequeños, son infantes
de 8 o 9 años no le vas a hablar pues acerca de las teorías platónicas, no le vas a hablar pues acerca de, no sé, acerca de la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? O acerca de la crítica a la razón práctica, ¿no? O sobre verdad y método de Gadamer. Entonces no le vas a hablar acerca de eso, sino tienes que ir paso a paso sobre historias, desarrollar un poco el tema de las preguntas, desarrollar lo que decía hace un momento sobre esos 3 aspectos, ¿no? El asombro, la curiosidad, o la curiosidad, el asombro y el cuestionamiento, ¿no? Entonces, ir desarrollando poco a poco hasta que llegue un punto en que ya se ha desarrollado o está ya, digamos, más del 90, 80% casi plenamente desarrollado y ya vas introduciendo, ¿no? Ya poco a poco también algunas teorías, ¿no? Platón es muy interesante, sobre todo en algunos aspectos, algunos mitos platónicos, donde se puede explicar muy bien, que no necesariamente tenemos que mandarles todos a leer, ¿no? Sino explicarles primero que el docente tiene que gestualizar también con los estudiantes, a manera de cuento, de historias, y luego introducirlos a la lectura filosófica, ¿no? Propiamente hablando, ¿no? No a la lectura en sí común que tenemos nosotros, sino a lectura filosófica, para que luego comience a preguntarse a base ya de la lectura filosófica, ¿no? Y por ello tenemos también, volviendo a este punto inicial, ¿no? Este proyecto Noria, ¿no? Que está liderado, por así decirlo, por Ángela Sátiro, ¿no? Que es una especialista básicamente, pues, ¿no? Del proyecto internacional de filosofía para niños, que fue creado por Matthew Lipman, ¿no? En colaboración con Anna Sharp, y que a través de la editorial Octaedro, pues desarrollan diferentes textos. Estos son, digamos, que los que más me han llamado la atención. Hay otros también, son muy importantes, los invito pues a revisar porque hay textos que son de libre descarga, ¿no? Dentro de esta editorial, ¿no? Entre ellos, ¿a qué dedico mi tiempo? Por ejemplo, es una pregunta. Otro es como un signo de exclamación, ¿no? Quiero no pensar, ¿no? O sea, y luego es otra pregunta, ¿no? ¿La paz se logra con las palabras? Entonces, son historias que nos llaman mucho a la reflexión y sobre todo cuando son en época muy infantil, al contenido no solo del texto, sino también del dibujo que va acompañado. ¿Cómo es importante esto? ¿No? Y que los ayuda a los estudiantes a ir un poco desglosando ese tema, pues, de la filosofía, de poder ir más allá y preguntarse, ¿no? Todos tenemos preguntas. Si no tenemos preguntas, bueno, seremos robots, pero yo creo que todavía no lo somos. Digamos, todos tenemos preguntas. Y hay algunas novelas filosóficas, ¿sí? Para trabajar también, pero ya con adolescentes. Por ejemplo, El mundo de Sofía, ¿no? El viaje de Andrés, ¿no? También está de este buen amigo mío, ¿no? José Carlos Ruiz, ¿no? Cócola, ¿no? Y y las gafas asombrosas, ¿no? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos el mundo a través de esta historia? Él tiene algunos textos muy interesantes, por ejemplo, esta filosofía, ¿no? ¿no? El arte de pensar, ¿no? ¿no? Acerca para niños y el arte de pensar también para gente ya poco adulta que tiene otros ya temas un poco más interesantes, como también este buen amigo Eduardo Infante, ¿no? Acá tenemos a Aquiles en TikTok, por ejemplo. ¿Quién no usa las redes sociales ahora? Es bien, es bien, eh, es bien inusual que nadie use las redes sociales, ¿no? Todos de alguna u otra manera, si no tienes WhatsApp, tienes alguna otra red social, ¿no? Pero Eduardo Infante tiene también, por ejemplo, un libro muy interesante que a mí me llamó muchísimo la atención, me parece que fue el primero de ellos, es Filosofía en la calle, ¿no? Filosofía en la calle. Entonces, donde él plantea varias reflexiones que él ha tenido en base a sus estudiantes, ¿no? Entonces, son temas, ¿no? que, que se ven en otros países, por ejemplo, todos los últimos son de España, ¿no? Entonces, son temas que nosotros vemos en otros países que de verdad decimos, yo también quiero esto para mi país, ¿no? O sea, yo también quiero esto, pues, trasladarlo aquí, trabajarlo de alguna u otra manera, sobre todo por el bienestar de la juventud, por el bienestar de tantos niños, jóvenes, que de pronto no tienen suficiente acceso para poder llegar hasta ese punto.
Este es Augusto Salazar Bondy, él es un filósofo peruano, ¿no? Muy reconocido aquí en mi país. Sé que tuvo una estancia en algún momento en el Colegio de México y tuvieron una serie de disertaciones con Leopoldo Sea, ¿no? Mexicano. Pero yo extraigo de este texto que es en torno a la educación, eh, que es, ¿no? El profesor de filosofía debe cultivar la reflexión crítica, el rigor, el orden, ¿no? Y el sistematismo del pensamiento, la capacidad de penetración e iluminación de la realidad, que son rasgos esenciales del filosofar, ¿no? Nos habla del filosofar, nos habla acerca del cultivo y la reflexión crítica. Cabe resaltar de que Augusto Salazar Bondy tenía un proyecto, ¿no? Un proyecto de filosofía muy interesante, que lo vemos, por ejemplo, en este libro en torno a la educación, El hombre nuevo, entre otros, pero también habla en otro texto, ¿no? Que el profesor es un ser cultural también, es un ser de cultura, es una persona cultural que enseña a los estudiantes a hacer cultura, pero también esta reflexión crítica, que es necesario tanto en nuestro medio reflexionar críticamente. Hoy por hoy podemos nosotros estar, de pronto se nos presenta algo en el trabajo, en algún lugar, y pum, lanzamos cualquier cosa, pero no lo hemos pensado antes, ¿no? Creemos que estamos en la verdad, entre comillas, pero lo que no nos damos cuenta es que de pronto hemos lanzado una simple opinión, más no algo realmente concreto y pensado, ¿no? Y sobre todo reflexionado. Entonces, es una invitación como lo hace Víctor Lee Carrillo, que también es otro filósofo peruano, ¿no? Y nos da dos cosas, ¿no? La filosofía no es un saber ya hecho, sino un saber que se hace y se rehace constantemente. Constantemente la filosofía se va rehaciendo, se va en cada etapa, considero yo, como en la nuestra, como en la que él vivió, se va repensando la filosofía. Nosotros vamos y tenemos esta oportunidad de poder buscar, ¿no? Buscar a través de la tradición filosófica esos aspectos de la filosofía que son tan necesarios para nuestro día a día, que son tan necesarios para nosotros repensarlos y sobre todo, pues, eh, tener y desarrollar en los estudiantes esa capacidad y activar en ellos esa capacidad de pensamiento crítico. Ahora, uno de mis planteamientos, ¿sí? Y el que voy a tocar el día de hoy es la educación filosófica también. Dentro de que si el hombre o la persona podemos aprender filosofía, ¿no? o a filosofar en el siglo XXI, no pasa sino por la educación filosófica, que parte desde la historia de la filosofía como un punto clave, un punto esencial, un punto de inflexión, ¿no? Porque no podríamos decir a los estudiantes que reflexionen si nosotros no tomamos en cuenta el proceso histórico, como ya dije hace varios minutos, el proceso histórico de la filosofía. No podemos hacer eso, porque de lo contrario estaríamos, como diría Hegel, no se puede filosofar en el vacío. Siempre hay una filosofía, o sea, se tiene que apoyar sobre algo, ¿no? O sea, es como pensar de que una mesa exista sin patas. No existe una mesa sin patas. Todas las mesas siempre se apoyan sobre algo. Tiene una matriz central. De igual manera, la capacidad del filosofar tiene una matriz central que es el proceso histórico de la filosofía. Ahora bien, Lippmann, volviendo también un poco a Lippmann, ¿no? Es que si nosotros muchas veces consideramos y pensamos que los adultos somos una desgracia, pero para evitar esto tenemos primero que educar a los niños, para que ellos aprendan a pensar por sí mismos. Si no educamos a los niños para que aprendan ellos a pensar por sí mismos, entonces, ¿qué hacemos quejándonos de los adultos? Los adultos son la respuesta o son la consecuencia de las políticas educativas que se han tenido en su momento. Es importante, antes de sojuzgar a los adultos, que claro, cada quien ya en su época, ¿no? Pero también hay que pensar en las nuevas generaciones, en los niños. ¿Qué hacemos por los niños? ¿Les estamos enseñando a pensar por sí mismos o simplemente les enseñamos a repetir como un lorito todo aquello que aparece en los libros de texto nada más? Hay que detenernos y enseñarles a pensar. La historia, por ejemplo, que es un elemento clave para enseñarles a pensar. ¿Cómo hubiera sido la historia diferente? Ahora, pero también vivimos en una cultura del selfie. Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, ¿no? Nos habla acerca de eso, pero en este esquema muy interesante.
hay una redefinición de la autenticidad en la época de la digitalización, ojo. Todo es bonito en la época de la digitalización, en la época virtual, en la herramienta, como lo mencionaba, pero hay que tener muchísimo cuidado también, hay que saber educarnos en la época digital. No es que, yo me lanzo y ya estoy. Hay que saber educarnos en la época digital, porque también vivimos en la cultura del selfie, nada más, ¿no? Como bien lo mencionaba hace un momento. ¿Por qué? Porque de pronto nos puede quitar autenticidad, ser originales, o ser poco ya originales después, ¿no? Entonces nos avienta de una manera muy estrepitosa, ¿no?, a un narcisismo, si no sabemos controlarlo, ¿no? Si no sabemos controlar, nos avienta a un narcisismo tremendo. Ahora, ¿por qué? Porque todo el día estoy pensando en mí, ¿no? Todo el día estoy pensando como el mito este de Narciso, ¿no?, de que se enamora de su propia imagen y al final termina ahogado. Hoy esta imagen que nosotros vemos reflejada ya no es el agua de Narciso, sino es el celular, ¿no? Es el celular donde estoy mirando, mirando, mirando y de pronto termino ahogado. ¿Ahogado? ¿Ahogado qué? Ahogado pues eh, procrastinando, ¿no? Sin hacer nada. Al final me la paso todo el día, horas y horas, horas tras el celular y termino siendo muy poco productivo o nada productivo. Y te pasaste perdiendo tiempo. Tiempo que ya pasó, ya no lo vas a recuperar jamás. Ahora, claro, hay que saber qué vemos en el celular, hay que saber qué vemos en las redes, hay que saber qué vemos. No vas a ver, pues, memes todo el día, ¿no? O sea, hay que saber medir las cosas. Cuando ya te la pasas todo el día, entonces ahí se tiene que encender este botón, ¿no? Encender el botón de que, oye, acá está pasando algo, ¿no? Hay muchísimo cuidado. Por eso es que esta cultura del selfie que nos habla Byung-Chul Han, pues se enmascara, ¿no?, en una verdadera identidad, ¿no? O sea, están los avatares virtuales. José Carlos Ruiz nos habla acerca de esos avatares virtuales. Este tema de enmascaramiento, ¿no?, de que todos de pronto estamos sujetos hacia una máscara, ¿no?, y nos ocultamos. Yo muestro la foto más bonita en Instagram, pero luego de ello, mi vida es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso que, ¿por qué tenemos miedo? O sea, me surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo de poder mostrarnos tal como somos de pronto en las redes sociales? De pronto estás triste, pues no estás triste. Claro, es que no vende, no vende. Y como vivimos en esta cultura, y lo que no vende, pues no vas a encontrar ningún like por ahí. Pero es que también hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y claro, para todo ello, nos ayuda un poco el reflexionar, esa reflexión crítica, lo que decíamos hace un momento con Augusto Salazar Bondi, ¿no? Ahora, en medio de la virtualidad, ¿no?, necesario volver esta mirada a la filosofía ya de la educación, porque ¿dónde se puede gestar que no se puede aprender filosofía sino filosofar, y esta filosofía que no sea en el vacío, sino que tenga un contenido a través de la filosofía y la educación? Lamentablemente, pues como lo vuelvo a repetir, ¿no?, en el Perú se está peleando nuevamente en el tema de volver a tener nuevamente y estudiar, hacer filosofía y la educación nuevamente. En los años 70 no lo tenemos. No hay muchos estudios al respecto y es necesario, importante, es un imperativo esto, pues que volvamos nuevamente a replantearnos. Introducir la filosofía dentro de la educación, ¿no?, como un elemento filosófico esencial, ¿no?, para los estudiantes, que vaya y que los pueda impulsar, ¿no?, en el desarrollo, pues como personas, como ciudadanos, porque así como cada área responde siempre a un determinado aspecto, por ejemplo, la educación física, aquí le llamamos así, no sé cómo lo llamarán en otros países, pero aquí la educación física desarrolla el cuerpo, ¿no? Desarrolla el cuerpo, la mente, ¿no? Hay una frase, mente sana en cuerpo sano. Entonces, la educación filosófica también desarrollaría, pero es los aspectos esenciales e internos de la persona también, que es necesario educarla también, así como educamos el cuerpo en la alimentación saludable y todo lo demás. Necesitamos una alimentación saludable, pero de nuestras ideas, de nuestra cabeza. Claro, dejando de lado el tema de cualquier tipo de ideología que pueda surgir, ¿no?, como fruto de, ¿no?, pero es necesario, por eso que repensar, ¿no?, una nueva forma. Ahora, pero también fomentar el pensamiento crítico. Todo ello va de la mano, sobre todo en el contexto digital.
enseñar las habilidades, promover competencias, estar informado y todo lo demás, sí, muy bien, pero desarrollando siempre el pensamiento crítico. ¿Cómo desarrollamos? ¿Por qué es importante? Diógenes buscaba en medio del día a un hombre. Hoy buscamos quien reflexione, a este hombre que reflexione, ¿no? Por eso en la era de la digitalización, de esta digitalización, ¿no? Es importante ejercitarnos, ¿no? Es importante ejercitarnos para tomar decisiones, ¿no? Y es importante y necesaria, pues, ir más allá, ¿no? Ir más allá, no solamente quedarnos en el aspecto necesario, de qué es necesario, sino si no hacemos nada, pues nos quedamos también en la nada. Pues es importante ir más allá, ejercitar el pensamiento crítico y hacer que nuestros estudiantes pues vayan más allá de lo que nosotros podríamos haber ido, que es enseñarles filosofía en el contexto histórico de la misma en la cotidianidad. Muchas gracias. Edgar, ¿estás en línea? Sí, una disculpa. Sí, se nos frotó un poquito. Problemas de la virtualidad, pero alcanzamos a escuchar el cierre. Pues muchas gracias, Vladimir. La verdad es que abordaste una cantidad de temas, de problemas, pensaría yo, que dan pie para discutir, que finalmente es el espíritu de tu ponencia, ¿no? El debate, la discusión, el ejercicio de la filosofía, más que el adoctrinamiento o más que la imposición de ideas, que el debate vaya mostrando, ¿no? Lo que sucede en nuestras regiones. Entonces, quisiera yo compartirte algo que me hiciste pensar, pues, en el trayecto de tu exposición, una experiencia mía como investigador o interesado en la filosofía. Pues bueno, ocurrió que cuando yo terminé la licenciatura en filosofía, yo soy originario de Oaxaca, aquí en México. Ustedes conocerán a Oaxaca porque es un lugar donde hay mucha expresión cultural, muchas danzas, mucha música, hay mucho arte plástico también. Pues bueno, en la universidad yo aprendo un poco la estética kantiana y cuando regreso a mi estado, intento aplicar algunos de los juicios o de los esquemas de pensamiento de Kant, ¿no? Sobre la idea de lo bello. Y te lo comento pues porque va al fondo, ¿no? De lo que nos estás planteando hoy. Pero yo encuentro, por ejemplo, que en Oaxaca, debido a muchos movimientos sociales, a la historia de ese lugar, el arte está muy politizado. El arte sirve como expresión de conflictos políticos. Y empieza a chocar la estética kantiana porque la estética kantiana dice que lo bello se alcanza con el desinterés. O sea que si uno tiene un interés patológico, sentimental, etcétera, pues se vale expresarse en el arte, pero eso no puede ser llamado arte bello porque nuestra expresión artística fue nada más el instrumento para un mensaje político, ¿no? En el caso del arte político. Entonces, Kant no me permitía entender el arte de Oaxaca como arte bello por el criterio del desinterés. Luego uno se entera de la crítica de Marx, ¿no? Cuando Marx dice, bueno, es que ese desinterés es burgués, es la despolitización del arte, porque pues les conviene la experiencia del goce, porque así no se politiza nada, etc. Y ahí uno ya encuentra un refugio en Marx, ¿no? Que dice uno, bueno, esto me suena más. Pero a lo que voy es esto, yo aprendí filosofía, no aprendí a filosofar. Porque cuando cambio de región, trato de aplicar las herramientas analíticas y veo que algo está ocurriendo que no. Me encuentro después con Juan Hacha, tu paisano, un crítico de arte peruano, y él me ilumina una región que no había yo pensado. Dice Juan Hacha, claro, en Europa el arte, las categorías del arte es lo bello y lo sublime, como bien lo tematiza Kant, pues porque ellos ya tienen el estómago lleno, ¿no? Porque ya cuando tienes resuelto lo material, pues te puedes dedicar a lo espiritual y gozar de la belleza, de la naturaleza y del arte. Pero en América Latina, en las condiciones de precariedad que configuran al sujeto, que configuran a la sociedad, dice Juan Hacha, aquí los valores estéticos no son lo bello y lo sublime. Aquí los valores estéticos son lo trágico y lo cómico. Lo trágico, por el contexto de precariedad,
y lo cómico como una posibilidad de sobrellevar esta tragedia humana, ¿no? Y eso entonces me empieza a hacer más sentido, porque digo, claro, lo que está expresando nuestro arte es eso, es por un lado una tragedia y por otro lado un humor, un intento de sobrellevar la vida difícil, ¿no? Entonces me doy cuenta de esto que tú planteas, ¿no? Una cosa es aprender filosofía y tratar de implementar esas categorías que tuvieron su lugar, que tuvieron su momento en otros contextos, en otras regiones. Y bueno, eso me hace preguntarte finalmente un poco esta cuestión a la que quiero llegar. Mencionaste también un poco el origen griego de la filosofía a través de la curiosidad. A través del asombro, ¿no? Que es como se dice, se sabe, pues que así surge la filosofía, el asombro de que las cosas sean, porque hay ser y no más bien nada, ¿no? Pero recuerdo a Heidegger, ¿cómo dice Heidegger? Bueno, esa filosofía surgió con la curiosidad porque ese era el ánimo de esa región, de ese contexto griego, ¿no? Pero dice Heidegger que hacia el siglo XX los filósofos ya no filosofamos desde la curiosidad, sino desde el espanto, desde el miedo. Lo que hoy nos está interpelando no es la curiosidad, es el miedo de ver que el mundo se está destruyendo frente a nosotros y no podemos nada. Y en ese sentido, cuando tú hablas de la filosofía para niños, haciendo un paralelismo con lo que mencioné de Kant, y un poco hablando pues de cómo está nuestra región atravesada hoy, Latinoamérica, por el narcotráfico, la violencia, el desplazamiento, hay una cantidad de migración que se está volviendo muy, muy atroz, y con Trump, bueno, quién sabe qué es lo que viene, ¿no? En la frontera sur de Chiapas y todo, que es donde estamos ahorita. Y yo te quisiera preguntar, ¿será que un niño puede tener curiosidad en un contexto de desplazamiento, de violencia, asombro en este sentido expectante, o más bien el niño hoy, el espanto, el miedo, le daría otro tipo de carácter a su pensamiento, y quizá no nos guste, porque lo que queremos, como bien dices, es lo popular, ¿no? Que se hable de lo bello, quizá no nos guste ver que el niño habla de la violencia, que habla de todo. Pero, ¿qué carácter regional tendría la filosofía pensada desde el Perú, desde México, con las condiciones históricas, ¿no? que estamos atravesando? Recuerdo por ahí un poco al doctor Raúl Trejo, que va a participar también aquí en el Congreso, que decía, es que se trata de problemas, ¿no? O sea, Europa ha tenido sus problemas, América Latina ha tenido sus problemas. Ya el análisis que cada filósofo hace tiene que ser regional, ¿no? De acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus circunstancias. Entonces, la pregunta a la que quiero llegar es, bueno, hay una tradición filosófica que nos dice que la filosofía surge del asombro, de la curiosidad, que hay que fomentar esto en los niños, o más bien que ya está en los niños, lo que hay que hacer es que no lo olviden, ¿no? Que es lo que pasa cuando se van haciendo adultos, van olvidando la múltiple manera de entender la realidad y se van quedando en una cajita chiquita del mundo como lo vamos recortando. Entonces la pregunta, no sé si has pensado tú, pues, ¿no? Como en estos contextos de crisis social, ambiental que pululan hoy en día, como cuáles podrían ser estos ejercicios de reflexión sobre su contexto, como qué carácter, qué tono puede llegar a tener la filosofía de un niño migrante, por ejemplo, ¿no? Que ha atravesado 5 países, que va viendo violencia en el camino. Estoy seguro que la experiencia de vida que tienen da para mucha reflexión. Entonces, como considerar estas dos cosas, ¿no? Es lo que te preguntaría, como hay en la visión occidental una idea de que la filosofía surge del asombro, pero hay un contexto latinoamericano en el que a lo mejor la filosofía surge desde el miedo. Entonces, no sé si estoy saliéndome un poco del tema o cómo sería esto, pero bueno, ¿cómo has pensado tú esta relación entre cómo se puede fomentar un pensamiento crítico en medio de estos contextos difíciles, ¿no? Bien, mira, hay diferentes posturas, diferentes formas, un poco para ir resumiendo por el tema del tiempo, pero y hay diferentes contextos, como bien lo has mencionado, acerca de este niño que ve, pues no, o sea, ve el mundo de pronto de lo catastrófico, como bien lo mencionaba también Heidegger, ¿no? Claro, pero recordemos de que no es un solo contexto, o sea, en el mundo globalizado que vivimos nosotros, por ejemplo, hay niños que están siendo desplazados, migrantes, que caminan todo el día
¿no? Son infantes y que se la pasan prácticamente gran parte de su infancia yendo de un lugar para otro. Hay otros contextos, por ejemplo, aquí en el Perú, donde los niños la pasaron toda la pandemia sin internet, sin nada, solamente escuchaban radio nada más, el profesor iba una vez al mes, etc. Hay otros contextos donde de pronto tenía ¿no? una computadora muy grande, de pronto el estudiante tenía sus clases virtuales, interactivas, etc. Hay otro contexto donde de pronto no tenía ni siquiera radio, porque no había pilas, porque no hay tienda por ahí, y se la pasó pues sin clases durante todos los 2 años, ¿no? Entonces, son contextos diferenciados, ¿no? Y lo que se plantea, evidentemente, pues es un contexto muy general, muy generalísimo, ¿no? No propiamente va esbozado a un punto, porque si bien es cierto, todos tenemos esta capacidad innata, ¿no? Del curiosear, ¿no? del poder preguntarnos, ¿no? Pero es necesario, por ejemplo, como docentes, aquí al menos en el Perú, que no tenemos, por ejemplo, como decía, ¿no? No tenemos filosofía en educación básica, no lo tenemos. Se estudia, o mejor dicho, si tú quieres hacer filosofía, o quieres estudiar filosofía, o quieres ser docente de filosofía, te vas a la universidad. Pero aquí ya hace más de 20 años que ya no hay, no existe, ¿no? Se la cortó totalmente de raíz. Entonces, el planteamiento va básicamente por querer un poco ingresar, o sea, que ingrese nuevamente la filosofía como una necesidad, más que sea un curso más, porque lo quieren plantear de esa manera, sino como una necesidad y que dé una respuesta, formar un ciudadano a futuro, no ahorita, porque sabemos que ya las cosas están hechas y todo lo demás. Ya las talas de los árboles, ya el contexto ecológico, ahorita con el tema de los incendios, o sea, ya hay gente que de pronto no ha pensado, no ha reflexionado nada acerca de la ecología y de las consecuencias catastróficas que esto va a tener para más adelante, ¿no? Pero ir enseñándoles poco a poco a los niños acerca de la importancia del cuidado de la naturaleza y todo lo demás, ir reflexionando con ellos, un acompañamiento. Lo digo porque, por ejemplo, yo trabajo en un lugar bastante árido, que es Ventanilla, es pura arena, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Por ejemplo, con ayuda de algunas maestras, de una maestra en secundaria, ¿no? Están para el cuidado de la naturaleza, les enseñan a los niños, a los jóvenes, a plantar, también como en primaria, a plantar sus árboles y para que ellos mismos cosechen, para que un poco ellos todos los días traen su agua, lo riegan, porque no hay agua por ahí, el agua no es muy escasa, lo riegan y todo lo demás. Entonces, de alguna manera estamos, o sea, no en una clase diciendo, hoy día vamos a hablar de la ecología, ¿no? De forma muy abstracta, ¿no? Y la planta es esto, lo dibujo, no. Acá está la planta, acá lo tienes que cuidar, o sea, de una manera más práctica, o sea, llevarla a la practicidad. Y eso es lo que decía un poco, llevarle a la práctica, la filosofía, no únicamente divagar en las teorías, que son muy buenas las teorías, sino aterrizarlas. Llevarlas a la práctica, por ejemplo, el contexto migratorio, podemos hablar acerca del contexto migratorio. Los mismos niños, he tenido niños, por ejemplo, que así, venezolanos que han estado en el tema, ¿no? de la migración, ¿no? Y dan su propia experiencia de cómo era vivir, por ejemplo, ¿no? Ahí. Y ellos mismos plantean sus propias reflexiones, por ejemplo, cómo se sentían frente a un niño que de pronto tiene su casa en Perú, tiene sus padres, ¿no? Y un niño que viene del extranjero, no tiene nadie más que a la mamá de pronto, o al papá, o al tío que se lo trajo, ¿no? Entonces, pero también tiene esa capacidad de reflexionar, o sea, enseñarles a que esto no muere, digamos, con que llegué al lugar y ahí nomás quedo, sino que partiendo desde ese punto de vista cotidiano, llevarlos un poco a la reflexión un poco crítica, ¿no? Acerca de los contextos, acerca de la migración, acerca de la pobreza, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la filosofía acerca de la pobreza? Y llevándolo, ¿por qué? Porque ya tengo la experiencia, por ejemplo. Ya la pasé, ¿no? Y claro, esto sin dejar de lado, evidentemente, pues, ¿no? El contexto histórico, ¿no? De lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Tú aprendiste filosofía, claro. Todos aprendemos, por ejemplo, quienes llevan la carrera de filosofía, aprendemos filosofía. Llega un punto, ¿no? Llega un punto en nuestra edad de pronto, más adelante, no ahora, ¿no? Un punto en donde uno ya, ¿no? O sea, ya comienzas pues a no desligarte, sino ya a formar tu propio bagaje, tu propia, digamos, tu propia teoría, ¿no? Tu propio contexto va formando, pero claro, yo tengo 40, yo me imagino, pues a mí me falta, pues, creo que unos 90 años más todavía, ¿no? O sea, y así, ¿no? O sea, para filosofar todavía, o sea, yo ahorita todavía me cuelgo de filósofo y todo lo demás, pero
claro, es un proceso, ¿no? Algunos llegaremos, algunos no llegaremos de pronto, ¿no? Pero todos empezamos desde aprender filosofía, ¿no? Excelente, Vladimir, muchísimas gracias, perdón, Edgar. Ya para ir cerrando, nada más vamos a dar lectura a los saludos. Una disculpa con las preguntas que nos quedamos ahí en el aire. De todos modos, Vladimir las va a poder ver a posteriori, así que mándenos un mensajito por redes sociales para que Vladimir les haga su respuesta. Nos acompañó Rafael Alfonso Barbosa Paz desde Ocaña, al norte de Santander, en Colombia. Nos acompaña también Ampa Sáenz desde Colombia, René Thierry, también con algunos comentarios. Un saludo también a Mar Mounier desde X, que nos está viendo desde X, así que gracias Mar por acompañarnos por ahí. Un saludo también a Senen Ballinas Domínguez, que también nos manda saluditos. Y un saludo también a José Luis Cruz Pérez, que te felicita, Vladimir, por tu exposición. Pues muchísimas gracias, Vladimir, muchísimas gracias, Edgar. Antes de despedirnos, yo quisiera, hacer la publicidad aquí un poquito. Mañana, el día de mañana, 12 de noviembre, tenemos justo a las 14:30 horas, hora de Ciudad de México, 15:30 hora de Colombia y de Perú, 17:30 hora de Chile y de Argentina, y 21:30 hora de España, los resultados del trabajo de investigación que ha llevado a cabo el grupo de investigación Antonio Gramsci de Filosofía Práctica, el cual aquí el buen Vladimir es coordinador de este grupo, así que los invitamos a que más sigan profundizando en esta parte justo de lo que comentaba Vladimir, de llevar toda esta teoría, todo este bagaje de saber filosofía a realmente filosofar, entonces a través de la investigación de los resultados compartirlos, y nosotros nos vemos en un ratidito más, ahorita en ya 20 minutos prácticamente, para una conferencia de Jesús Lugo titulada La alteridad metafísica en las primeras reflexiones de Luis Villoro. Así que pues Vladimir, Edgar, Jojo también nos manda saludos, muchísimas gracias por estar por acá y nos estamos viendo mañana, y Edgar, nos estamos viendo también en unos días más. Filocom, un festival global y anual, te conecta las mentes del mundo hispanohablable. Aquí no hay barreras o a distancia real, la filosofía en la red te lleva a cualquier parte.